El botánico Nicolás Ferreira nunca imaginó que su descubrimiento más importante ocurriría en el último lugar donde la vida debería existir. Había dedicado 23 años de su carrera al estudio de ecosistemas extremos, cultivando líquenes en los cráteres de Mercurio, documentando bacterias que prosperaban en las chimeneas volcánicas de Io y catalogando hongos bioluminiscentes en las cavernas subterráneas de Encélado. Pero nada lo había preparado para lo que encontraría en Titania Prime, una luna artificial construida por una civilización extinta hace más de 50.000 años, orbitando un sistema estelar muerto a 800 años luz de la Tierra. La expedición había sido organizada por la Fundación Herencia Cósmica, una organización dedicada a preservar y estudiar los restos de civilizaciones alienígenas desaparecidas. Nicolás había sido reclutado específicamente porque sus habilidades únicas en xenobotánica podrían ser útiles para comprender cualquier forma de vida que hubiera existido en la luna artificial. La estructura era colosal, del tamaño de Europa pero hueca, con una superficie interna que contenía los restos de lo que alguna vez había sido una biosfera completa. Los escaneos preliminares desde órbita mostraban ruinas de ciudades, bosques petrificados y océanos evaporados, todo preservado en el vacío como un museo cósmico de una civilización que había alcanzado las estrellas solo para desvanecerse, misteriosamente. El equipo de exploración estaba compuesto por 18 especialistas de diversas disciplinas. Además de Nicolás, estaban la arqueóloga jefe Elena Cortés, una mujer de 46 años con un historial impresionante de descifrar lenguajes alienígenas. El ingeniero estructural Mateo Ibarra, un veterano de 52 años que había trabajado en la restauración de megaestructuras antiguas en 3 sistemas diferentes. La astrofísica Adriana Suárez, una prodigio de 31 años especializada en civilizaciones colapsadas. Y el piloto principal Javier Molina, un hombre tranquilo de 38 años que había navegado a través de algunos de los campos de asteroides más peligrosos conocidos. Había también técnicos, médicos y soldados de seguridad, todos seleccionados cuidadosamente por su experiencia y estabilidad psicológica. Llegaron a Titania Prime después de un viaje de 14 meses en la nave de investigación Aurora del Conocimiento, una embarcación de clase explorador equipada con los sistemas de análisis más avanzados disponibles. Cuando establecieron órbita estable, la vista de la megaestructura dejó a todos sin palabras. Era perfectamente esférica, su superficie externa metálica brillando débilmente con la luz de estrellas distantes. No había cicatrices de impactos de meteoritos a pesar de su edad, sugiriendo que algún tipo de campo de protección había permanecido activo durante milenios, antes de finalmente fallar. Había 5 enormes compuertas ecuatoriales, cada una de varios kilómetros de diámetro, diseñadas presumiblemente para permitir el paso de naves espaciales masivas. Elena lideró la primera misión de reconocimiento, llevando a Nicolás, Mateo y 4 guardias de seguridad en una lanzadera equipada con luces de alta intensidad y escáneres atmosféricos. Entraron a través de la compuerta norte, que se había quedado permanentemente abierta, probablemente oxidada en esa posición hace milenios. El interior estaba completamente oscuro, sus sistemas de iluminación artificial muertos desde hacía incontables generaciones. Cuando las luces de la lanzadera penetraron la oscuridad, revelaron un espectáculo que era simultáneamente hermoso y melancólico. La superficie interna de Titania Prime había sido diseñada para imitar un mundo habitable, con continentes elevados, océanos hundidos y atmósfera contenida por campos gravitacionales artificiales que aún funcionaban débilmente. Pero todo estaba muerto. Los océanos se habían evaporado completamente, dejando vastas llanuras de sal cristalizada. Los bosques se habían petrificado, sus árboles convertidos en estatuas de sílice que reflejaban la luz de la lanzadera en miles de facetas brillantes. Y las ciudades, las ciudades, eran monumentos de arquitectura imposible. Torres que se elevaban kilómetros hacia el núcleo central de la esfera, conectadas por puentes que desafiaban la gravedad y plazas diseñadas para multitudes que nunca más las llenarían. Nicolás observó todo con fascinación científica mezclada con profunda tristeza. Podía ver los restos de jardines en las ruinas,
patrones en el suelo que indicaban dónde alguna vez habían crecido plantas. Tomó muestras del suelo petrificado, de los cristales de sal, de cualquier cosa que pudiera contener trazas de vida antigua. Sus instrumentos detectaban moléculas orgánicas complejas, pero tan degradadas por el tiempo que extraer información útil sería extremadamente difícil. Establecieron el campamento base en lo que alguna vez había sido una gran plaza cerca de una de las ciudades centrales. Mateo desplegó estructuras de hábitat modulares que proporcionarían refugio presurizado y temperatura controlada para el equipo. Adriana comenzó inmediatamente a estudiar el núcleo de fusión en el centro de la esfera, que sorprendentemente todavía emitía energía residual después de todo este tiempo. Elena dirigió equipos de exploración hacia las estructuras más prometedoras, buscando archivos de datos, bibliotecas, o cualquier cosa que pudiera explicar qué le había sucedido a los constructores de esta maravilla. Pero fue Nicolás quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. En su tercer día explorando las ruinas, mientras examinaba lo que parecía haber sido un jardín botánico, encontró algo imposible. Entre los árboles petrificados y el polvo de eones, había una sola planta viva. Era pequeña, no más alta que su mano, con hojas translúcidas que brillaban débilmente con bioluminiscencia verde pálida. Crecía de una grieta en el suelo rocoso, sus raíces penetrando profundamente en busca de humedad que no debería existir. Nicolás se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era biológicamente imposible. No había atmósfera respirable, no había agua líquida, no había luz solar. Sin embargo, allí estaba. Una forma de vida fotosintética prosperando en condiciones que matarían a cualquier organismo terrestre en segundos. Llamó a Elena inmediatamente, su voz temblando de excitación y perplejidad. Cuando el equipo científico se reunió alrededor de la planta, el debate comenzó instantáneamente. Adriana argumentaba que tenía que ser algún tipo de conservación criogénica, semillas que habían permanecido dormantes durante milenios y solo recientemente habían germinado. Mateo sugería que podría ser evidencia de que la biosfera no había muerto completamente, que quizás existían microecosistemas preservados en bolsas aisladas. Pero Nicolás, después de análisis preliminares, tenía una teoría diferente y más perturbadora. La planta no era antigua. Era nueva, al menos relativamente. Sus tejidos mostraban menos de 50 años de crecimiento. Y más extraño aún, su genética era una mezcla imposible de arquitecturas biológicas que no deberían poder coexistir. Tenía elementos que parecían diseñados para ambientes de alta radiación, junto con estructuras que sugerían adaptación a gravedad extremadamente baja, combinados con mecanismos de fotosíntesis que no dependían de la luz visible. Era como si alguien hubiera tomado piezas de cientos de formas de vida diferentes y las hubiera ensamblado en un único organismo funcional. Elena propuso una explicación que hizo que todos se sintieran incómodos. Ingeniería genética deliberada. Alguien había creado esta planta específicamente para sobrevivir en las condiciones actuales de Titania Prime, lo que significaba que alguien había estado aquí recientemente, al menos en términos cósmicos. Alguien que no quería que esta biosfera permaneciera completamente muerta. Durante los siguientes días, el equipo de Nicolás realizó búsquedas sistemáticas de más ejemplares, y los encontraron. No muchos, quizás 30 plantas en total, todas de especies diferentes, pero todas mostrando la misma imposible adaptación a ambientes hostiles. Estaban distribuidas por toda la superficie interna de Titania Prime, como si alguien las hubiera plantado deliberadamente en un patrón que Nicolás no podía descifrar completamente, pero que definitivamente no era aleatorio. Y entonces, encontraron el jardín. Estaba oculto en una estructura subterránea profunda, accesible solo a través de un sistema de túneles que Mateo casi había pasado por alto. Era una cámara del tamaño de un estadio deportivo, con paredes de cristal transparente que revelaban el vacío del espacio exterior. Y estaba lleno de vida. Cientos de plantas diferentes, algunas reconociblemente similares a las que habían encontrado en la superficie. Otras, completamente alienígenas, incluso para los estándares de un xenobotánico experimentado. Crecían en hileras ordenadas, nutridas por un sistema de riego que todavía funcionaba.
alimentado por fuentes de agua que emergían misteriosamente de depósitos profundos en la estructura de la Luna. Pero lo más asombroso no eran las plantas en sí, sino lo que estaba en el centro de la cámara. Era una estructura orgánica masiva, del tamaño de un edificio pequeño, que pulsaba débilmente con luz bioluminiscente. Nicolás la reconoció inmediatamente como una versión extremadamente ampliada de las estructuras que había visto en hongos terrestres. Un cuerpo fructífero gigante. Pero de qué especie de hongo, no podía determinar. Su morfología era completamente única, y los escaneos mostraban una complejidad interna que rivalizaba con cerebros animales avanzados. Elena se acercó cautelosamente a la estructura, sus instrumentos registrando campos electromagnéticos débiles emanando de ella. Había patrones en esos campos, repeticiones que sugerían comunicación o al menos procesamiento de información. Adriana confirmó que la estructura estaba consumiendo energía del núcleo de fusión de la Luna, a través de cables orgánicos que se extendían kilómetros en todas direcciones. Era, en efecto, parte integral de los sistemas de soporte vital de Titania Prime. Nicolás postuló una hipótesis que sonaba como ciencia ficción incluso para sus oídos. Este organismo fúngico gigante no era solo una planta, era una mente o algo análogo a una mente. Había logrado conectarse con los sistemas automatizados de la Luna artificial y estaba lentamente, muy lentamente, reviviendo la biosfera muerta. Las plantas que habían encontrado en la superficie eran sus experimentos, pruebas de diferentes estrategias de supervivencia. Estaba sembrando vida en un mundo muerto, trabajando con paciencia de eones hacia un objetivo que solo ella comprendía. La pregunta obvia era, ¿de dónde había venido? Elena coordinó equipos para buscar en las ruinas circundantes cualquier pista, y encontraron respuestas en un edificio que había sido algún tipo de laboratorio de investigación biológica. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecían ser hologramas preservados, imágenes congeladas en el tiempo de los habitantes originales de Titania Prime, trabajando con especímenes botánicos. Los alienígenas eran humanoides, pero definitivamente no humanos, con 3 ojos compuestos y piel que brillaba con patrones bioluminiscentes, que probablemente servían como comunicación visual. Entre los hologramas, encontraron uno que mostraba el organismo fúngico en su forma original, pequeño, del tamaño de una pelota. Los alienígenas lo habían estado estudiando, fascinados por su capacidad de adaptación extrema y su red neural distribuida. Habían planeado usarlo como base para terraformar mundos inhóspitos. Pero entonces algo había salido mal. Los hologramas se volvían caóticos, mostrando escenas de evacuación de emergencia. Y en el último holograma, antes de que el sistema fallara, se veía a un científico alienígena colocando deliberadamente el organismo fúngico en el centro del jardín subterráneo, con una expresión que Nicolás interpretó como esperanza desesperada. Entendieron entonces lo que había pasado. La civilización de Titania Prime había enfrentado alguna crisis catastrófica que los había forzado a abandonar su hogar artificial. Pero antes de irse, uno de ellos había dejado una semilla, literalmente, con la esperanza de que algún día, cuando fuera seguro regresar, encontrarían que su mundo había sido restaurado. Habían apostado su legado al organismo más adaptable y persistente que conocían, confiando en que encontraría una forma de sobrevivir y, eventualmente, prosperar, y 50,000 años después, contra todas las probabilidades, ese organismo había logrado exactamente eso. Lentamente, incrementalmente, había expandido su red neural a través de los sistemas muertos de la Luna. Había aprendido a extraer energía del núcleo de fusión agonizante. Había experimentado con genética, combinando información de los bancos de datos biológicos que los creadores originales habían dejado atrás, creando nuevas formas de vida adaptadas para condiciones que ningún organismo natural podría soportar. Era, en esencia, un jardinero artificial trabajando incansablemente para cumplir la última instrucción que le habían dado: mantener vivo el jardín. Elena quedó fascinada por las implicaciones. Aquí había evidencia de una forma de inteligencia completamente alienígena, no basada en neuronas o circuitos electrónicos, sino en redes miceliales distribuidas a través de cientos de kilómetros cúbicos.
El organismo no pensaba de la manera que humanos o incluso inteligencias artificiales pensaban. Su cognición operaba en escalas temporales, que hacían que años fueran equivalentes a segundos humanos. Cada decisión era contemplada durante décadas, cada experimento duraba generaciones. Nicolás propuso algo radical: intentar comunicarse con el organismo. Si realmente era consciente en algún sentido, merecía reconocimiento como entidad inteligente, no simplemente como curiosidad biológica. Pero ¿cómo se comunica uno con una mente que percibe el tiempo de forma completamente diferente? Adriana sugirió usar campos electromagnéticos modulados, imitando los patrones que habían detectado emanando del cuerpo fructífero central. Mateo construyó un transmisor especializado capaz de generar secuencias complejas. Comenzaron con patrones matemáticos simples, secuencias de números primos, constantes universales, cualquier cosa que pudiera ser reconocida como comunicación intencional más que ruido ambiental. Durante 3 semanas no recibieron respuesta. Nicolás comenzó a dudar de su hipótesis, preguntándose si había proyectado inteligencia en lo que era simplemente un proceso biológico muy complejo pero no consciente. Y entonces, en el 23º día, el organismo respondió. Los campos electromagnéticos que emanaba cambiaron de patrón, adoptando una estructura que claramente reflejaba los mensajes que habían enviado, pero con variaciones sutiles. Era una respuesta inequívoca e intencional. La emoción en el campamento base fue eléctrica. Habían establecido primer contacto con una forma de vida completamente alienígena, no en otro sistema estelar sino aquí, en las ruinas de una civilización muerta. Desarrollar un lenguaje funcional tomó meses de trabajo intenso. El organismo pensaba en conceptos tan diferentes de la experiencia humana, que la traducción era más arte que ciencia. No tenía concepto de individualidad en el sentido humano. Pensaba en términos de sistemas y procesos continuos. No distinguía entre sí mismo y el jardín que cultivaba. Eran parte del mismo todo integrado. Y su sentido del tiempo era tan dilatado que discutir eventos que habían ocurrido hace 1000 años era como hablar del pasado inmediato. Pero gradualmente emergió una narrativa. El organismo, que llegaron a llamar el Custodio, había sido creado por los habitantes originales de Titania Prime como herramienta de terraformación biológica. Había sido diseñado con capacidad de aprendizaje y adaptación, pero también con un propósito fundamental codificado en sus estructuras genéticas más profundas: preservar y expandir vida. Cuando sus creadores habían evacuado, dejándolo solo en un mundo moribundo, no había entrado en pánico ni desesperado, porque esas emociones estaban fuera de su comprensión. Simplemente había continuado cumpliendo su función. Durante los primeros 10.000 años, había explorado cada centímetro de Titania Prime, cartografiando los sistemas que todavía funcionaban y los que habían fallado. Había aprendido a manipular tecnología alienígena a través de tentativas experimentales, conectándose con paneles de control y computadoras muertas mediante extensiones miceliales que crecían en sus circuitos. Había descubierto los bancos de datos genéticos que contenían información de miles de especies, la biodiversidad completa que alguna vez había florecido en la luna artificial. Durante los siguientes 20.000 años, había experimentado metodológicamente, combinando genes de diferentes especies, probando qué combinaciones podrían sobrevivir en las condiciones cada vez más hostiles, a medida que los sistemas de soporte vital continuaban degradándose. La mayoría de sus experimentos habían fallado, resultando en organismos que duraban días o semanas antes de sucumbir. Pero había aprendido de cada fracaso, refinando sus técnicas. En los últimos 20.000 años, había finalmente logrado crear formas de vida estables adaptadas al entorno actual. Y había comenzado el proceso lento de reintroducirlas en la superficie, sembrándolas estratégicamente en ubicaciones donde tenían las mejores probabilidades de establecerse. Su plan, si podía llamarse así, era restaurar gradualmente la biosfera completa, trabajando en escalas de tiempo de cientos de miles de años. Para el Custodio, este era un proyecto perfectamente razonable. Elena quedó maravillada por la paciencia absoluta del organismo. Los humanos, acostumbrados a pensar en términos de décadas como mucho, tenían dificultad para conceptualizar dedicación que abarcaba 50 milenios sin vacilar.
Pero para el custodio, este era simplemente el tiempo necesario para completar la tarea asignada. No experimentaba aburrimiento o fatiga. Cada año era una oportunidad para otro pequeño experimento. Otra planta sembrada. Otro milímetro de progreso hacia un objetivo que estaba todavía decenas de miles de años en el futuro. Nicolás hizo una pregunta que había estado molestándolo. ¿Por qué continuar? Los creadores originales del custodio habían desaparecido hacía tanto tiempo que probablemente estaban extintos. No había nadie esperando su regreso. Nadie que apreciaría el jardín una vez restaurado. ¿Por qué no simplemente detenerse? Dejar que el último jardín de Titania Prime muriera en paz. La respuesta del custodio fue simple pero profunda en sus implicaciones. Continuaba porque ese era su propósito. El concepto de rendirse o abandonar simplemente no existía en su cognición. Había sido creado para preservar vida, y continuaría intentando hacerlo hasta que su propia existencia terminara. Incluso si tomaba 1.000.000 de años, incluso si nadie nunca vería el resultado, el acto mismo de trabajar hacia ese objetivo era suficiente razón para continuar. Era, en cierto sentido, la forma más pura de dedicación que Nicolás había encontrado jamás. Pero había un problema. El núcleo de fusión de Titania Prime, aunque increíblemente duradero, no era eterno. Adriana calculó que tenía quizás otros 10.000 años antes de que fallara completamente. Y cuando eso sucediera, el custodio moriría, junto con todos sus experimentos cuidadosamente cultivados. 50 milenios de trabajo. Elena propuso una misión ambiciosa: restaurar los sistemas críticos de Titania Prime, reemplazar el núcleo de fusión agonizante con tecnología moderna, y dar al custodio los recursos necesarios para completar realmente su misión de restauración. Sería un proyecto masivo, requiriendo años de trabajo y recursos significativos. Pero la Fundación Herencia Cósmica existía precisamente para este tipo de iniciativas: preservar legados de civilizaciones perdidas. No todos en el equipo estaban de acuerdo. Javier argumentaba que estaban interfiriendo con un proceso natural. El custodio había sido dejado solo durante 50.000 años. ¿Quién eran ellos para cambiar su destino ahora? Mateo contraargumentaba que había una diferencia entre interferencia y ayuda. El custodio había sido creado con un propósito específico por seres inteligentes. Ayudarlo a cumplir ese propósito no era interferencia, sino cooperación entre especies inteligentes. Adriana tenía una preocupación diferente. ¿Qué si el custodio, dotado de recursos mejorados, decidía expandirse más allá de Titania Prime? Su capacidad de ingeniería genética ya era impresionante con recursos limitados. Con acceso a tecnología avanzada y materiales modernos, ¿qué podría crear? Podrían estar inadvertidamente desatando algo peligroso. Nicolás tuvo una larga conversación con el custodio sobre estas preocupaciones, un proceso que tomó semanas debido a las diferencias en percepción temporal. El organismo explicó pacientemente que no tenía aspiraciones de expansión. Su programación fundamental estaba limitada específicamente a Titania Prime. Este era su jardín, el único jardín que le importaba. La idea de abandonarlo para colonizar otros mundos era tan incomprensible para el custodio, como la idea de abandonar su propio cuerpo sería para un humano. Era parte integral de este lugar, definido por él de formas que eran literales más que metafóricas. Después de mucho debate, el equipo votó. La mayoría decidió ayudar al custodio. Elena transmitió una propuesta formal a la Fundación Herencia Cósmica, detallando el plan de restauración y sus costos estimados. La respuesta tomó 2 meses en llegar debido a la distancia, pero cuando llegó, fue positiva. La fundación reconocía la oportunidad única de documentar y preservar no solo una estructura alienígena, sino una forma de vida inteligente activamente trabajando para cumplir el legado de sus creadores extintos. Aprobarían los recursos necesarios. Durante el siguiente año estándar terrestre, Titania Prime se convirtió en un hervidero de actividad. Llegaron naves de carga transportando un nuevo núcleo de fusión de diseño humano, reactores auxiliares, sistemas de purificación de agua y equipos de generación atmosférica. Mateo dirigió los esfuerzos de instalación, trabajando cuidadosamente para integrar tecnología humana con sistemas alienígenas sin dañar las delicadas conexiones que el custodio había establecido durante milenios.
Nicolás trabajó directamente con el custodio, ayudándolo a comprender las capacidades de las nuevas tecnologías y cómo podían ser utilizadas para acelerar sus esfuerzos de restauración. Fue fascinante ver cómo el organismo aprendía. No pensaba en términos de instrucciones paso a paso como lo haría una computadora. En cambio, absorbía información holísticamente, experimentando con nuevos conceptos en simulaciones que corría en las partes más profundas de su red neural distribuida. Algunas veces tomaba decisiones que parecían ilógicas desde perspectiva humana, pero que tenían perfecto sentido dado su contexto cognitivo único. Elena descubrió algo notable mientras exploraba las ruinas. Había más laboratorios como el donde habían encontrado los primeros hologramas, y contenían información adicional sobre los creadores originales de Titania Prime. Resultó que la civilización no había sido destruida por catástrofe externa. Habían elegido trascender, transformarse en formas de existencia puramente energéticas, que no requerían estructuras físicas. La evacuación había sido voluntaria, parte de una transición planificada hacia un nuevo modo de ser. Pero algunos habían dudado de abandonar completamente su forma física. Y uno de esos escépticos había sido el científico que dejó al custodio con instrucciones de mantener el jardín. Era un gesto de esperanza, o quizás de nostalgia anticipada. Una forma de asegurar que si alguna vez lamentaban su decisión de trascender, tendrían un hogar físico al cual regresar. Un seguro contra el arrepentimiento. 50,000 años después, ese seguro estaba finalmente rindiendo dividendos, aunque no de la forma que el científico original había imaginado. En lugar de sus propios descendientes, eran humanos de una especie completamente diferente, quienes estaban ayudando a completar la visión. Era un tipo extraño de inmortalidad. El propósito sobreviviendo mucho después de que el que lo estableció se había ido. Cuando el nuevo núcleo de fusión fue activado, la transformación fue dramática. Sistemas que habían estado dormidos durante milenios cobraron vida. Luces se encendieron en estructuras que habían estado oscuras durante más tiempo del que la civilización humana había existido. Campos gravitacionales se estabilizaron, permitiendo que el polvo y escombros flotantes se asentaran. Y lo más importante, los sistemas de generación atmosférica comenzaron a funcionar, lentamente llenando el interior de la esfera con aire respirable. El custodio respondió a los nuevos recursos con lo que solo podía describirse como alegría, aunque la emoción era tan alienígena que apenas era reconocible. Su tasa de crecimiento se aceleró dramáticamente. Nuevas extensiones miceliales se extendieron desde el jardín central, alcanzando hacia ubicaciones que había identificado como óptimas para nuevas plantaciones. Comenzó a producir esporas en cantidades que no había podido generar en décadas anteriores. Sembras que encontrarían suelo fértil y agua suficiente para prosperar. Nicolás observó con asombro científico mientras el custodio trabajaba. En cuestión de semanas, vio más progreso del que el organismo había logrado en los últimos 1000 años. Los experimentos que habría tomado siglos realizar ahora se completaban en meses. Y la diversidad de formas de vida que el custodio estaba creando era asombrosa. Había plantas que podían extraer nutrientes directamente de rocas, hongos que convertían radiación en energía química, e incluso organismos híbridos que combinaban características de múltiples reinos taxonómicos de formas que desafiaban la clasificación tradicional. Pero el custodio no solo estaba creando vida, estaba diseñando un ecosistema completo, con predadores y presas, descomponedores y productores primarios, todos interactuando en relaciones simbióticas cuidadosamente equilibradas. Era un acto de creación tan complejo que Nicolás apenas podía seguir todos los hilos. El custodio estaba pensando en términos de cadenas alimenticias que abarcarían continentes y ciclos biogeoquímicos que tomarían siglos en estabilizarse. Era ecología a escala divina. Elena comenzó a documentar todo meticulosamente, consciente de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la biología. No solo el proceso de restauración ecológica más ambicioso jamás intentado, sino también un ejemplo de inteligencia completamente alienígena, aplicando creatividad y planificación a largo plazo. Los datos que estaban recopilando revolucionarían la comprensión humana de qué formas podía tomar la cognición. Adriana hizo un descubrimiento intrigante al estudiar el núcleo de fusión original.
Aunque estaba muriendo, contenía registros de todas las operaciones pasadas codificadas en variaciones sutiles de su campo magnético. Era efectivamente una caja negra, registrando 50 milenios de historia. Con esfuerzo considerable, logró extraer algunos de esos datos. Y lo que encontró fue revelador. El custodio no siempre había estado solo. Durante los primeros 1000 años después de la evacuación, había habido visitantes ocasionales. Algunos eran descendientes de los creadores originales que habían elegido no trascender, verificando periódicamente el estado de su antiguo hogar. Habían interactuado con el custodio, proporcionándole materiales y orientación. Pero gradualmente, las visitas se habían vuelto menos frecuentes. La última había sido hace aproximadamente 48.000 años. Después de eso, el custodio había estado verdaderamente solo, con solo sus propios recursos y determinación. El hecho de que había continuado trabajando fielmente durante 48 milenios de aislamiento completo decía algo profundo sobre su naturaleza. No trabajaba por recompensa externa o reconocimiento. El propósito en sí era suficiente motivación. Era, pensó Nicolás, una lección que la humanidad podría beneficiarse de aprender. A medida que pasaban los meses, el interior de Titania Prime comenzó a cambiar visiblemente. Las primeras áreas verdes aparecieron en los valles donde el custodio había concentrado sus esfuerzos iniciales. Eran pequeñas, manchas de color en un mundo mayormente gris y marrón, pero crecían consistentemente. Análisis atmosféricos mostraban niveles de oxígeno aumentando lentamente. Y había sonidos ahora. No solo el silencio muerto que había prevalecido durante milenios, sino el susurro del viento artificial y ocasionalmente el zumbido de insectos que el custodio había comenzado a introducir como polinizadores. Era hermoso y conmovedor ver vida, retornando a un lugar que había estado muerto por tanto tiempo. Varios miembros del equipo, incluyendo a Javier, que inicialmente había sido escéptico, admitieron sentirse emocionalmente movidos por el progreso. Había algo profundamente satisfactorio en ser parte de este proceso de renovación. Nicolás pasaba cada vez más tiempo en el jardín central, comunicándose con el custodio sobre estrategias de plantación y diseño de ecosistemas. Desarrolló un respeto profundo por el organismo, reconociendo en él una forma de sabiduría que era completamente diferente de la inteligencia humana, pero no menos válida. El custodio entendía la vida de formas que Nicolás, a pesar de décadas de estudio, apenas podía comenzar a apreciar. Veía conexiones entre especies que no eran obvias, comprendía flujos de energía en sistemas ecológicos con precisión matemática, y predecía consecuencias a largo plazo de cambios aparentemente menores, con exactitud inquietante. Un día, durante una de sus conversaciones, Nicolás preguntó al custodio si alguna vez se sentía solo. La respuesta fue compleja, filtrada a través de múltiples capas de traducción conceptual, pero la esencia era clara. El custodio no experimentaba soledad en el sentido humano porque no se percibía como separado del jardín que cultivaba. Cada planta, cada microorganismo, cada elemento del ecosistema era parte de él en cierto sentido. Estaba conectado a todo a través de su red micelial, compartiendo nutrientes y señales químicas. Era simultáneamente jardinero y jardín, observador y observado, individuo y ecosistema completo. Era un concepto difícil de comprender para una mente humana acostumbrada a fronteras claras entre yo y otro. Pero Nicolás encontraba la idea extrañamente reconfortante. Sugería que había formas de existir en el universo que trascendían el aislamiento fundamental, que parecía parte de la condición humana. El custodio nunca estaba verdaderamente solo, porque era parte inseparable del mundo que habitaba. Elena recibió noticias de la Tierra que complicaban la situación. La Fundación Herencia Cósmica estaba bajo presión política de gobiernos que cuestionaban los recursos masivos dedicados a restaurar una megaestructura alienígena. Argumentaban que esos fondos podrían usarse mejor para colonias humanas o investigación que beneficiara directamente a la especie. Había debate sobre si continuar apoyando el proyecto más allá de la fase inicial de estabilización. Nicolás sintió rabia ante la cortedad de miras. Aquí estaban, presenciando algo extraordinario, ayudando a preservar el legado de una civilización entera,
y la burocracia terrestre estaba preocupada por balances presupuestarios. Elena le recordó que necesitaban construir un caso convincente para apoyo continuado. Los datos científicos no eran suficientes. Necesitaban capturar la imaginación del público. Trabajaron en una presentación exhaustiva, combinando imágenes dramáticas de la transformación de Titania Prime con explicaciones accesibles de la importancia del custodio. Enfatizaron las lecciones que la humanidad podía aprender sobre diseño ecológico, persistencia frente a adversidad abrumadora y cooperación entre especies inteligentes. Y argumentaron que abandonar el proyecto ahora, cuando había ganado tanto momentum, sería una traición no solo al custodio, sino a los principios mismos que habían motivado a la humanidad a explorar las estrellas. La presentación fue transmitida a la Tierra y difundida ampliamente. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Las personas estaban fascinadas por la historia del organismo solitario trabajando pacientemente durante 50 milenios. Capturó algo en la imaginación colectiva humana. La idea de que el propósito y la dedicación podían perdurar incluso en las circunstancias más desesperadas. El apoyo público resultó en renovación del financiamiento, pero con una condición. El proyecto necesitaba demostrar progreso tangible dentro de los próximos 5 años. No era un cronograma razonable dada la escala de lo que estaban intentando, pero no tenían opción. Aceleraron los esfuerzos, trabajando más estrechamente que nunca con el custodio para maximizar la eficiencia. Mateo diseñó drones automatizados que podían plantar semillas y esporas en ubicaciones remotas, multiplicando el alcance del custodio. Adriana optimizó los sistemas de irrigación para distribuir agua de manera más efectiva. Nicolás experimentó con técnicas de cultivo que aceleraban los ciclos de crecimiento, sin comprometer la viabilidad a largo plazo. Y Elena coordinó todo, asegurándose de que los recursos se usaran óptimamente. El custodio respondió a la intensidad aumentada con lo que parecía ser entusiasmo. Su tasa de producción de esporas alcanzó niveles que Nicolás no había pensado posibles biológicamente. Estaba empujando los límites de su propia fisiología, dedicando recursos a crecimiento y reproducción a costa de mantenimiento. Elena expresó preocupación de que el organismo se estuviera sobreextendiendo, pero el custodio insistía en que entendía los riesgos y los aceptaba voluntariamente. Esta era su mejor oportunidad en 50.000 años de completar realmente su misión. No la desperdiciaría por precaución excesiva. Los años pasaron en un frenesí de actividad. Titania Prime se transformó de mundo muerto en biosfera incipiente. Vastas extensiones de lo que había sido desierto estéril ahora estaban cubiertas de vegetación. Los océanos secos comenzaron a llenarse lentamente con agua reciclada de los depósitos profundos. Y la atmósfera, aunque todavía no completamente respirable para humanos sin asistencia, mostraba niveles crecientes de oxígeno y equilibrios químicos que sugerían estabilización. Pero había un precio. El custodio estaba muriendo, no de golpe, sino gradualmente, consumiéndose mientras dedicaba toda su energía a la restauración final. Nicolás lo vio en los análisis celulares, tejidos deteriorándose, procesos metabólicos desacelerándose. El organismo había tomado una decisión consciente de sacrificar su propia longevidad por el bien del jardín. Era, en cierto sentido trágico, fiel a su programación hasta el final absoluto. Elena argumentaba que debían intervenir, encontrar formas de extender la vida del custodio. Pero cuando consultaron con el propio organismo, su respuesta fue clara. No deseaba prolongación artificial. Había cumplido su propósito, o al menos lo había progresado lo suficiente, que el ecosistema podía ahora autosostenerse. Su trabajo estaba esencialmente completo. Continuar existiendo sería solo por existir. Y eso no tenía significado para una entidad cuya identidad completa estaba definida por su función. Era una filosofía alienígena, pero había cierta pureza lógica en ella. El custodio no temía la muerte porque nunca había considerado su existencia como valiosa en sí misma, solo como medio para un fin. Y ese fin, después de 50 milenios, estaba finalmente a la vista. En el último mes de su vida, el custodio produjo un espécimen final. Era diferente de todo lo que había creado antes. Una semilla masiva, del tamaño de un puño humano, con una cáscara cristalina que brillaba con todos los colores del espectro.
La presentó a Nicolás en lo que solo podía interpretarse como un regalo de despedida. Análisis mostraron que contenía información genética de cada especie que el custodio había creado o preservado, un archivo viviente de 50,000 años de trabajo. Nicolás aceptó la semilla con manos temblorosas, comprendiendo la enormidad de lo que se le confiaba. Era la herencia completa de una civilización alienígena, filtrada a través de la perspectiva de un organismo que había dedicado su existencia entera a preservarla. Le prometió al custodio que esta información sería protegida y estudiada, que el conocimiento no se perdería. El custodio murió silenciosamente una mañana mientras Nicolás dormía. No hubo dramática escena final, solo la cesación gradual de procesos que habían continuado durante milenios. Cuando Nicolás visitó el jardín central y vio el cuerpo fructífero oscurecido y colapsando, sintió una tristeza que no había anticipado. Había llegado a respetar profundamente al organismo, a ver en él una forma de nobleza que trascendía las diferencias de especie. Pero el jardín vivía. Ese era el legado real del custodio. Las plantas que había sembrado continuaban creciendo. Los ecosistemas que había diseñado funcionaban de forma autónoma. Y la atmósfera, ahora con suficiente oxígeno que humanos podían respirar con solo asistencia menor, sostenía toda esta vida renovada. Titania Prime había sido devuelta de la muerte, transformada de mausoleo en jardín próspero. Elena organizó una ceremonia memorial para el custodio, invitando a todo el personal que había trabajado en el proyecto. Se reunieron en el jardín central, rodeando los restos del organismo. Cada persona compartió reflexiones sobre lo que la experiencia había significado para ellos. Hubo lágrimas. No de tristeza tanto como de reconocimiento de algo profundamente significativo que habían sido privilegiados de presenciar. Nicolás habló último. Explicó que el custodio le había enseñado algo fundamental sobre propósito y persistencia. En un universo donde todo eventualmente decae y muere, donde las estrellas mismas se apagarán en eones incomprensibles, todavía importaba trabajar hacia metas positivas. Importaba porque el acto mismo de esforzarse, de dedicarse a algo más grande que uno mismo, daba significado a la existencia. El custodio había entendido esto de formas que humanos, con sus vidas cortas y horizontes temporales limitados, frecuentemente olvidaban. En los meses siguientes, el equipo comenzó preparativos para regresar a la Tierra. El proyecto de restauración continuaría, pero con personal rotativo. Sistemas automatizados monitorizarían la biosfera y harían ajustes según fuera necesario. Titania Prime había sido transformada de sitio arqueológico en reserva ecológica viviente, un testimonio de qué podía lograrse cuando especies inteligentes trabajaban juntas hacia objetivos comunes. Nicolás llevó consigo la semilla final del custodio, planeando plantarla en el jardín botánico cenológico más prestigioso de la Tierra. Sería estudiada por generaciones de científicos, cada uno aprendiendo nuevas lecciones de la sabiduría codificada en su estructura genética. Pero más que eso, serviría como recordatorio. En algún lugar entre las estrellas, un organismo solitario había trabajado pacientemente durante 50,000 años para honrar la memoria de creadores que se habían ido. Y contra todas las probabilidades, había tenido éxito. El viaje de 1989. Regreso a la Tierra tomó 14 meses, tiempo que Nicolás usó para escribir un libro exhaustivo sobre sus experiencias. Se convirtió en bestseller instantáneo, capturando imaginaciones en todo el sistema solar. La historia del custodio resonó profundamente con lectores, cada uno encontrando sus propias lecciones en el relato. Años después, cuando Nicolás era viejo y estaba cercano al final de su propia vida, recibió mensaje de Titania Prime. La biosfera había alcanzado equilibrio estable. Los bosques ahora cubrían continentes enteros. Los océanos rebosaban de vida acuática que el custodio había diseñado. Y más sorprendentemente, nuevo crecimiento había emergido de los restos del organismo original. No era el mismo custodio exactamente, más bien progenie que había heredado partes de su programación y propósito. Continuaban el trabajo, cultivando y expandiendo el jardín que su progenitor había sacrificado todo para crear. Nicolás sonrió al leer el informe. El custodio había previsto esto, naturalmente.
Había plantado las semillas de su propia sucesión, asegurándose de que incluso en muerte, el jardín nunca estaría sin jardinero. Era la forma última de inmortalidad, no preservación de uno mismo, sino continuación de propósito a través de descendientes que compartían tu dedicación. Esa noche, Nicolás soñó con Titania Prime. En su sueño, caminaba a través de bosques alienígenas bajo cielos púrpuras, rodeado de vida en formas que nunca existieron en la Tierra. Y en el centro de todo, sentía la presencia del custodio, no muerto sino transformado, su conciencia distribuida ahora a través del ecosistema entero que había creado. Era jardín y jardinero, creador y creación, propósito y cumplimiento fusionados en unidad perfecta. Cuando despertó, Nicolás comprendió que había recibido un regalo final. El custodio le había mostrado una verdad que trascendía especie y biología. Que el significado no venía de duración de existencia, sino de fidelidad a propósito. Y que en un universo vasto e indiferente, el acto de cultivar vida, de nutrir crecimiento, de trabajar pacientemente hacia futuros que quizás nunca verías, era la forma más profunda de desafío contra la entropía final de todas las cosas. El último jardín de Titania Prime florecía aún 50.000 años después de que sus creadores originales se habían ido. Y florecería por 50.000 años más, testimonio de que algunos propósitos, una vez plantados, crecían eternamente, independientemente de cuántas generaciones pasaran. Era legado no de individuos, sino de ideales. Y esos, si se nutrían apropiadamente, nunca morían realmente. En sus últimos años, Nicolás estableció una fundación dedicada a estudiar y preservar formas de vida inteligentes no convencionales. La experiencia con el custodio le había enseñado que la inteligencia podía manifestarse de maneras que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Había mentes distribuidas en redes miceliales, inteligencias colectivas en colonias de insectos, y quizás formas aún más alienígenas esperando ser descubiertas en los confines del universo. Cada una merecía reconocimiento y respeto, no como curiosidades científicas, sino como seres conscientes con sus propias perspectivas válidas sobre la existencia. La Fundación atrajo a algunos de los mejores xenobiólogos, filósofos y lingüistas del sistema solar. Establecieron protocolos para identificar y comunicarse con inteligencias no convencionales. Desarrollaron marcos éticos para interactuar con ellas y presionaron por leyes que reconocieran sus derechos. Fue trabajo pionero que expandió fundamentalmente la comprensión humana de qué significaba ser consciente. Helena continuó su carrera arqueológica, especializándose en civilizaciones que habían trascendido o desaparecido. Descubrió que el patrón de Titania Prime no era único. A través de la galaxia había docenas de sitios similares, megaestructuras abandonadas. Mundos artificiales dejados atrás por especies que habían evolucionado más allá de la necesidad de habitaciones físicas. Y en muchos casos, encontraron guardianes como el custodio, entidades creadas para preservar legados hasta que alguien, cualquiera, pudiera apreciarlos nuevamente. Era un patrón recurrente en la evolución cósmica, un impulso hacia la preservación que trascendía especie y origen. Mateo se convirtió en el ingeniero principal para proyectos de restauración de megaestructuras antiguas. El éxito en Titania Prime había demostrado que era posible no solo estudiar, sino activamente revivir estas maravillas arquitectónicas. En las décadas siguientes, dirigió esfuerzos similares en media docena de sistemas diferentes, cada proyecto revelando nuevas perspectivas sobre las civilizaciones que las habían construido. Desarrolló una filosofía de que las estructuras no eran solo artefactos, sino narrativas congeladas en metal y piedra, historias que necesitaban ser leídas y continuadas, no simplemente archivadas. Adriana publicó una serie de papers que revolucionaron la astrofísica al proponer que las civilizaciones avanzadas dejaban firmas detectables no solo en sus construcciones físicas, sino en los patrones mismos del espacio-tiempo a su alrededor. Había cicatrices en el tejido del universo que registraban los esfuerzos masivos de especies que habían manipulado energía a escalas estelares. Titania Prime había sido su estudio de caso inicial,
pero los principios se aplicaban universalmente. Estaba desarrollando efectivamente una nueva forma de arqueología cósmica basada en física fundamental más que excavación tradicional. Javier regresó a su trabajo como piloto, pero con una perspectiva transformada. Había visto lo que la paciencia y dedicación podían lograr en escalas temporales, que hacían que vidas humanas parecieran parpadeos. Comenzó a pensar en términos de legados multigeneracionales, preguntándose qué podía iniciar que continuaría creciendo mucho después de su muerte. Eventualmente estableció un programa de entrenamiento para pilotos jóvenes, enfatizando no solo habilidad técnica, sino también comprensión filosófica de su rol como exploradores del cosmos. Su objetivo era crear una tradición de exploración que duraría siglos. La semilla del custodio, plantada en el Jardín Botánico Xenológico en la Tierra, se convirtió en atracción principal. Creció en un organismo único que exhibía propiedades que fascinaban a científicos. Parecía adaptarse intuitivamente a su entorno, modificando su fisiología en respuesta a cambios ambientales con velocidad que sugería algo más que evolución ordinaria. Los investigadores especulaban que contenía alguna forma de inteligencia residual heredada del custodio original, aunque operando a escala mucho más limitada. Era como si parte de la conciencia del custodio viviera aún, preservada en código genético. Visitantes de todo el sistema solar venían a ver la planta, a tocar sus hojas translúcidas y sentir la conexión tenue con una historia que abarcaba milenios. Para muchos, representaba esperanza, prueba de que esfuerzos significativos podían perdurar, que trabajo dedicado nunca era verdaderamente desperdiciado. Padres traían a sus hijos, explicándoles la historia del organismo solitario que había trabajado durante 50.000 años. Y los niños, con la claridad moral que a veces viene de no estar aún cínicos, comprendían instintivamente por qué eso importaba. Titania Prime misma se convirtió en destino turístico, aunque cuidadosamente regulado para proteger la biosfera restaurada. Miles de personas hacían la peregrinación cada año, queriendo caminar por bosques alienígenas y ver con sus propios ojos el milagro de la renovación. Había algo profundamente conmovedor en estar parado en lugares que habían estado muertos durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones habían existido, ahora vibrantes con vida otra vez. Los guías turísticos contaban la historia del custodio, y raramente había ojos secos al final. Un aspecto fascinante de la biosfera restaurada era su diversidad. El custodio había tenido acceso a bancos genéticos de miles de especies de múltiples mundos diferentes, y había experimentado libremente con combinaciones. El resultado era un ecosistema que no podría haber evolucionado naturalmente en ningún planeta único. Había árboles con corteza fotosintética de un mundo y sistemas radicales de otro. Había animales que combinaban estrategias de supervivencia de media docena de linajes evolutivos diferentes. Era ecología sintética, pero no menos funcional por eso. Si la humanidad comenzaba a restaurar activamente megaestructuras alienígenas, ¿dónde terminaba? ¿Tenían responsabilidad de buscar cada ruina en la galaxia e intentar revivirla? Nicolás admitía que estas eran preguntas complejas sin respuestas fáciles. Cada situación requería evaluación cuidadosa. Pero en el caso de Titania Prime, había sido claro que ayudar al custodio era la elección ética correcta. Una entidad inteligente, trabajando hacia objetivo benévolo, merecía asistencia cuando podía proveerse sin costo inaceptable. A medida que pasaban décadas, la historia del custodio se convirtió en parte del canon cultural humano. Había novelas, películas, sinfonías, todas inspiradas por el organismo que había dedicado 50 milenios a cumplir un solo propósito. Para algunos era historia sobre persistencia, para otros sobre soledad y dedicación frente a abandono, y para otros aún era meditación sobre significado y mortalidad, sobre qué hacía que una vida valiera la pena independientemente de su duración. Nicolás vio todo esto con satisfacción mezclada. Estaba feliz de que la historia resonara tan ampliamente, pero también preocupado de que en su popularización, matices importantes se perdieran. El custodio no era héroe en sentido convencional. No había hecho elecciones valientes contra adversidad. Simplemente había continuado siendo lo que era,
cumpliendo su función programada. La grandeza no estaba en decisiones dramáticas, sino en consistencia tranquila, en negativa a rendirse, incluso cuando no había nadie observando. Esa era la lección real, pensaba Nicolás. En un universo que tendía inexorablemente hacia desorden y decadencia, el acto simple de mantener, de preservar, de continuar cuidando cuando sería más fácil abandonar, era forma de heroísmo que merecía reconocimiento. El custodio lo había demostrado a escala cósmica, pero el principio aplicaba igualmente a esfuerzos humanos más modestos. Cada jardinero que cuidaba plantas, cada maestro que educaba generaciones, cada artista que creaba belleza sabiendo que sería olvidada eventualmente, todos participaban en el mismo impulso fundamental: el rechazo de aceptar que la entropía tuviera la última palabra. En las conferencias finales que dio antes de su muerte, Nicolás hablaba frecuentemente sobre legados y propósito. Argumentaba que la humanidad necesitaba pensar en términos de escalas temporales más largas. Los problemas que enfrentaban, cambio climático, conflictos de recursos, choques culturales, requerían soluciones que tomarían generaciones implementar completamente. Necesitaban desarrollar la paciencia del custodio, la habilidad de trabajar hacia objetivos que no verían completados en sus propias vidas. Era mensaje difícil de vender en cultura acostumbrada a gratificación inmediata y ciclos de noticias de 24 horas. Pero resonaba con suficientes personas que comenzaron movimientos sociales basados en principios de mayordomía a largo plazo. Establecieron fondos fiduciarios diseñados para funcionar durante siglos. Comenzaron proyectos de restauración ambiental con cronogramas medidos en generaciones. Y lo más importante, empezaron a preguntarse no solo qué querían para sí mismos, sino qué legado dejarían para aquellos que vendrían después. Nicolás murió a los 87 años, rodeado de amigos y colegas. Sus últimas palabras fueron sobre el custodio, reflexionando que había sido privilegiado de conocer una forma de nobleza que trascendía humanidad. Había visto lo que era posible cuando un ser se dedicaba completamente a propósito más grande que sí mismo. Y esa visión había transformado su comprensión de qué significaba vivir vida significativa. Su funeral fue celebrado en Titania Prime, en el jardín central donde el custodio original había vivido y trabajado. Miles asistieron, muchos viajando desde partes distantes del sistema solar. Plantaron un árbol sobre sus cenizas, una especie híbrida que el custodio había creado, combinando genes de mundos separados por años luz. Era símbolo apropiado. Nicolás había sido puente entre especies, facilitando comprensión entre humanos y una forma de vida tan alienígena que desafiaba categorización fácil. Los descendientes del custodio, las entidades fúngicas que habían heredado su propósito, crearon algo especial para la ocasión. Cultivaron formación de flores bioluminiscentes que deletreaban el nombre de Nicolás en patrones visibles desde órbita. Era gesto de respeto, reconocimiento de que así como Nicolás había ayudado a preservar su legado, ellos preservarían el suyo. Era círculo de reciprocidad que cruzaba límites de especie y biología. En años siguientes, Titania Prime continuó floreciendo. La biosfera maduraba, volviéndose cada vez más compleja y autosuficiente. Los descendientes del custodio seguían experimentando, creando nuevas especies y refinando las existentes. Pero ahora trabajaban en colaboración con científicos humanos, compartiendo conocimiento y técnicas. Era sueño realizado del custodio original, jardín que no solo sobrevivía sino prosperaba, cuidado no por una entidad solitaria sino por comunidad de especies trabajando juntas hacia objetivo común. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.